te dejó y a los 2 días ya estaba con otra persona. Tú te quedaste en shock, diciendo, Seguro ya estaban hablando, me cambió. ¿pero y si no fue eso? ¿Y si en realidad ya te había dejado hace tiempo? Solo que tú no lo querías ver. Porque mucha gente no se va el día que hace las maletas, se va el día que tú dejas de mirar, de escuchar, de cuidar, pero como se quedan físicamente, tú te engañas. Piensas, estamos bien. Hasta que un día, ya no están. Y entonces el ego grita. Me cambió por otra. Pero tal vez la verdad es más dura. No te cambió por otra, te dejó por fin. Porque quedarse contigo ya no era amor. Era cansancio, rutina, abandono emocional. Hoy vamos a hablar de esa parte de las rupturas que casi nadie quiere admitir. De esa verdad incómoda que se esconde detrás del me cambió, y de por qué no te dejó por otra, te dejó porque tú ya no estabas ahí. Parte 2. El error que todos cometen. En esta parte desmontamos una creencia muy común y dolorosa que ya la hemos escuchado. Me dejaron por otra. Esta creencia la reemplazaremos por una verdad más incómoda pero liberadora. Escucha con atención. A veces cuando te dejan, lo primero que se activa no es el corazón. Es el ego. Y ese ego empieza a construir una historia donde tú eres la víctima perfecta, diciendo, seguro ya estaba hablando con otro o con otra. Yo no fui suficiente, me cambiaron. Porque duele menos imaginar que te reemplazaron, que aceptar que simplemente te dejaron de elegir. Ese es el error que cometen casi todos. Pensar que la causa de la ruptura fue una tercera persona. Cuando en realidad, la desconexión ya venía de lejos. Nadie cambia lo que le funciona. Pero cuando alguien ya no siente, cuando ya no conecta, cuando ya no se siente visto, no se va por otra, se va por él mismo. Y aquí va una verdad dura. Te empezaron a dejar mucho antes de que se fueran, solo que tú estabas tan enfocado en lo tuyo, tan cómodo con lo establecido, que no notaste el silencio, no viste las miradas vacías. No te diste cuenta de que las conversaciones ya eran recicladas. Ella no se fue de un día para otro, se fue en partes. Cuando dejó de contarte sus cosas, cuando dejó de esperarte despierta, cuando empezó a preferir el celular que tu compañía. Y tú no lo viste, o no quisiste verlo. ¿Y si la persona que te dejó ya estaba emocionalmente fuera? ¿Y tú fuiste la última en enterarte? ¿Y si tú misma fuiste quien soltó primero, pero sin darte cuenta? La próxima vez que pienses, me cambiaron. Pregúntate primero si tú estuviste realmente presente. Porque la mayoría de las veces, no te cambian por otra. Te cambian por lo que tú dejaste de ser. Parte 3. El abandono silencioso. Acá te mostraré cómo opera esa desconexión emocional paso a paso, sin necesidad de gritos ni infidelidades, solo con la ausencia, así verás esas señales que muchos ignoran, hasta que es demasiado tarde. A veces no te gritan, no te reclaman, no te terminan, solo se van. Pero no físicamente. Siguen ahí. Comparten cama, cena y planes, pero ya no están. Y eso tú lo sientes, aunque no lo digas, el silencio se hace más presente y pesa más. Las conversaciones son automáticas. El sexo es mecánico y las miradas son vacías. Ya no discuten, pero no porque estén bien, sino porque ya no hay energía para pelear. Eso es abandono silencioso. Es cuando alguien deja de construir contigo, pero aún no tiene el valor de irse. Y muchas veces, ni siquiera lo hacen con maldad, simplemente están cansados. Cansados de repetir lo mismo. De no sentirse escuchados. De darte pistas que tú ignoraste una y otra vez. Escucha bien, las señales estaban ahí. Cuando dejó de contarte cómo le fue en el día. Cuando tú le preguntabas algo y solo respondía con monosílabos. Cuando cada salida era más una rutina que una ilusión. Y tú, en lugar de hablar, te decías. Seguro está estresado. Eso se le pasa. Yo soy así, él sabe que lo quiero. Pero no. No hablaste, no cambiaste, no preguntaste, y el silencio se volvió costumbre. También veamos la otra cara de la moneda. ¿Y si tú te desconectaste primero, y ella solo te siguió? ¿Y si lo que tú ves como abandono fue simplemente el resultado de tu ausencia emocional? Pero no. No te dejó por otra. Te dejó por fin. Porque quedarse contigo era lo mismo que quedarse solo. Y en algún momento, hasta el amor se cansa. Parte 4. La herida del ego. Duele, sí. Pero a veces lo que más te duele no es el amor perdido. Es el ego herido. Porque aceptar que te dejaron es una cosa.
Pero aceptar que alguien eligió no seguir contigo, que alguien se cansó de ti, eso golpea diferente. Por eso, el ego se defiende y lo hace con una historia más fácil de creer. Me dejó por otra. Seguro ya tenía a alguien más. Me cambiaron por ella. Esa narrativa es reconfortante porque convierte el dolor en rabia, y la rabia es más fácil de manejar que el vacío. Pero si somos honestos, muchas veces la historia es otra. Él no se fue porque llegó alguien mejor. Se fue porque tú dejaste de ser su compañera. Porque lo ignorabas. Porque siempre estabas ocupada. Porque ya no escuchabas, ni sumabas, ni compartías. Y cuando alguien siente que ya no tiene espacio, eventualmente busca algo nuevo. Tal vez no hubo infidelidad. Solo hubo abandono emocional. Y el ego, en lugar de aceptar su parte, prefiere señalar con el dedo. Me cambiaron. Cuando en realidad fue. No me cuidé lo suficiente para que me eligieran otra vez. Ahora te pregunto. ¿Realmente te dolió que se fuera? ¿O te dolió que no se quedara a pesar de todo lo que tú no diste? ¿Es tristeza o es orgullo roto? A veces no extrañas a la persona, extrañas la idea de que alguien te eligiera, aunque tú no estuvieras dando lo mejor, y no fue que te dejaron por otra. Te dejaron porque tú diste por sentado que nunca se irían. Parte 5. Tú lo sabías, pero no querías ver. Tú sabías. No lo querías aceptar, pero lo sabías. Sabías que algo ya no estaba bien. Que sus te amo eran automáticos. Que sus ojos ya no brillaban cuando te miraban. Que el cuerpo estaba, pero el alma, ya no. No fue sorpresa, fue negación. Porque el cuerpo lo sentía, pero tu mente no quería enfrentarlo. Cada vez que se dormía dándote la espalda. Cada vez que prefería hablar con su mejor amigo que contigo. Cada vez que tú buscabas el momento íntimo y él simplemente decía, estoy cansado. Eso no pasó de un día para otro. Eso fue un proceso. Lento. Doloroso. Silencioso. Pero tú seguiste como si nada, te dijiste cosas como: Está estresado, eso es todo. Yo soy así, no soy muy cariñosa. Es una etapa, va a pasar. Pero no hiciste preguntas. No abriste espacios para reconectar. No cambiaste nada. Solo esperaste que no se fuera, cuando en realidad ya lo estaba haciendo por dentro. Y ahora, desde afuera, quieres creer que fue de golpe que te sorprendió. Que fue injusto. Pero la verdad es que él te dio señales, solo que no gritó. No hizo escándalos. No lloró, se fue en silencio. Pregúntate. ¿Y si en lugar de preguntarte por qué se fue, empezaras a preguntarte cuándo fue que tú empezaste a irte también? ¿Y si el problema nunca fue otra persona, sino la relación vacía en la que los dos se quedaron? Parte 6. Verdad final. Aquí se resuelve el conflicto interno y se presenta una verdad clara, aunque duele. Y aquí está la verdad. No te dejó por otra, te dejó por fin. Porque quedarse contigo se volvió una batalla donde él se desgastaba más de lo que recibía. Porque tú dejaste de elegirlo aunque jurabas que lo amabas. Porque él ya no encontraba razones para seguir, solo excusas para no soltar. No fue por otra. Fue por cansancio. Por vacío. Por decepción acumulada. Y cuando una pareja ya no te reclama. Cuando deja de discutir, cuando empieza a callar, no es que ya no le importa. Es que ya no le queda energía para intentar que entiendas. ¿Te dolió que se fuera? Sí. Pero más que eso, te dolió darte cuenta de que ya lo habías perdido mucho antes, y eso no lo arregla ninguna excusa. No se soluciona diciendo lo voy a cambiar ahora. Porque hay cosas que cuando se rompen por dentro, ya no tienen regreso. No fue traición. Fue el resultado de una presencia vacía. No fue que llegó alguien mejor. Fue que tú te quedaste en piloto automático mientras él se marchaba emocionalmente. Y por más que tu ego busque culpables, en el fondo sabes que no fue por otra, fue por ti. A veces perder a alguien no es un castigo, es la consecuencia de haberte perdido a ti misma dentro de la relación, y cuando eso pasa, no hay otra opción. Él no se fue por un nuevo amor. Él se fue porque tú ya no eras la misma. Te dejó. Porque quedarse contigo ya no era amor, era resignación. Y tú no lo viste, porque te acostumbraste a que estuviera, aunque ya no estuviera contigo. Si este video te removió algo o si en el fondo sabes que tú también te fuiste antes de que esa persona se fuera, entonces tienes una oportunidad. De no repetir la historia, de dejar de amar desde la costumbre y empezar a estar presente con quien sí quiere quedarse. Déjame saber en los comentarios.
Te han dejado por fin, aunque tú creías que todo estaba bien. Comenta si estás listo para dejar las excusas y empezar a construir relaciones reales aunque duelan al principio. Aquí hablamos claro, sin filtro, sin drama, pero con corazón. Esto fue Habla Claro Corazón. Nos vemos en el próximo video.